Bueno, entonces la sesión pasada, así súper rápidos, hablamos sobre el contexto general y el marco conceptual, pero hablamos sobre el concepto básico de qué es contabilidad, de qué se trata, que es un sistema económico social, pues que lo que hace es recopilar toda la información y sistematizarlo, ¿sí? Se hablaron de los objetivos de la información, se definió que las cualidades de la información era comprensibilidad, útil y comparativa. ¿Qué pasa con el tema de la comprensibilidad? Debe ser clara y fácil de entender, muchachos. Tiene que ser pertinente, confiable. Pertinente es que se entregue la información a tiempo y confiable, que su fuente sea la correcta, que frente a soportes sea exactamente igual a la información que se está llevando contablemente y debe tener una comparabilidad, eso se llaman bases uniformes, que toda la información que yo reciba sea exacta de la fuente donde se sacó dicha información y asimismo yo lo puedo presentar. Un ejemplo claro de la presentación es de la información exógena, ¿listo? Entonces, ¿de dónde yo saco toda la información exógena? De las facturas, ¿cierto? Esas facturas yo las llevo a contabilizarlas y después de eso, ¿qué pasa? Presento ante el Estado, ¿sí? Hay información exógena nacional y distrital y le digo, mire, yo le compré a tales y tales personas, pagué tanto de impuestos, tanto de base, tanto de retenciones, ¿listo? Y lo mismo pasa a quien le vendí. Entonces, a eso se refiere también el tema de la comparabilidad, ¿listo? También se ha hablado de la aplicación de las NIF en Colombia. Tenemos que hay tres grupos. El grupo uno, que son las empresas de grandes superficies, que hablábamos de que eran, por ejemplo, también las que manejaba todo el tema de bolsas de valores, ¿sí? Las grupo 2 son las pymes y las grupo 3 son las micro. ¿Listo? Entonces hablábamos de que a partir de las grupo uno del 2015 ya estaban emitiendo información financiera o estados financieros bajo normas internacionales, el grupo 2 a partir del 2016 y el grupo 3 a partir del 2015. Cabe aclarar, muchachos, que todos el tema referente a normas internacionales se manejó bajo una normatividad que fue la ley 1314 del 2009, que a partir de esa ley fue que dijimos vamos a implementar todo el proceso de internacionalización financiera, pero en realidad es que las entidades encargadas del Estado y pues el tema educativo no estaba preparado para la implementación de las NIF y se suponía que a partir del año 2010 pues ya teníamos que empezar el proceso de implementación. Después se dijo que el 2011, después se dijo que en el 2012 ya era definitivo que se empezaba a hacer el proceso de preparación. ¿Listo? Es muy importante que tengan presente esa ley porque es a raíz de ella que nace todo el tema de la tendencia de normas internacionales en Colombia. ¿Qué son las NIF, muchachos? ¿Y qué es lo que tienen que tener presente? Son las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Y pues el objetivo primordial es generar un común denominador en toda la actividad contable y financiera en el mundo, que en todos los países se hable de normas internacionales y que en todos los países se entienda qué es la contabilidad. ¿Claros? O sea, sea la misma contabilidad que en Colombia y el mismo proceso en Chile, por ejemplo. Algo muy importante que tienen que también tenerlo claro son las IFRS. Las IFRS, recuerden que son las normas internacionales de información financiera, solamente que las siglas en inglés. Así que cuando les hablen de IFRS no vayan a decir, "Ah, ¿y esa vaina qué es? No sé qué es". No, es exactamente lo mismo, solo que es en inglés. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hablamos? Eh, hablamos sobre, bueno, las NIF en el mundo que ya les había explicado. También hablamos de la historia un poquito y dijimos que más o menos en el 73 los países europeos, México y Estados Unidos fueron quienes crearon el Comité de Estándares Contables Internacionales que anteriormente se llamaba la ISC. Esa ISC era el comité
que lo que buscaba era recopilar todos los estándares de contabilidad en todos los diferentes países. Y luego fue cuando se decidió generar una contabilidad estandarizada para todos los países, ¿sí? Y que todos implementaran y hablaran exactamente el mismo idioma. O sea, iniciando la idea era como tema investigativo, que decir, venga, cómo manejan en Perú, cómo manejan en México, cómo manejan en Estados Unidos la contabilidad, en Europa. ¿Sí? Y después lo que se hizo fue decir, venga, porque si todos estamos manejando un proceso un poco similar, pues estandaricemos esta vaina y que todos los países manejen exactamente el mismo idioma contable. Tenemos los estándares internacionales, que es la famosa IFAC, que es la Federación Internacional de Contaduría Pública, que habla de absolutamente todo el código de ética y la conducta que debe llevar un contador público. La ISB, que es el Consejo de Normas Internacionales y el aseguramiento de la información contable. ¿Listo? Tenemos también algo que se llama, tenemos un perdido, a ver, ya te confirmo, espérame, este es el Salón 300, mentiras, 1301, Marco Conceptual de Estándares Internacionales. ¿Listo, Joana? ¿Qué otra cosa habíamos mencionado? Hablamos de la OCDE, que es también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la ISB, que son los estándares internacionales de información financiera. Anteriormente, yo les decía que se llamaba la ISI, que fue cuando se originó en 1973 todo el proceso contable, ¿cierto? Pero a raíz de que se generó el proceso de internacionalización, después se creó la nueva orden que era la ISB, ¿sí? Que hablaba también de todo el tema financiero. La ISC lo que hacía era manejar todo el proceso, pero referente a contabilidad, única y exclusivamente a contabilidad, y ellos fueron los que crearon las famosas NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. ¿M? Después de eso, dijeron, no, venga, necesitamos que toda la organización hable ya no solamente de la parte contable, sino de la parte financiera en general. Entonces fue cuando generaron la ISB y decidieron manejar todo lo referente a NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Cabe aclarar que hay NIC que están vigentes y hay NIF que se desprendieron de las NIC. O sea, anteriormente se llamaban NIC y ahora se llaman NIF unas. ¿Listo? Pero hay vigentes todavía que ahorita al finalizar la sesión les voy a decir cuáles son las NIC vigentes y cuáles son las NIC vigentes también. Las NIF y las NIC. ¿Qué otra cosa hablamos? Bueno, hablábamos del objetivo de la ley 1314. Bueno, algo muy importante fue las autoridades de regulación en la parte contable, que hablamos del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presidente de la República, las autoridades de normalización, pues tenemos el Consejo Técnico de Contaduría Pública, esto es muy importante para los contadores, y el tema referente a las autoridades de vigilancia, que es la superintendencia, quienes ya no van a regular como tal la Junta Central de Contadores. Hablábamos también de las ventajas y las desventajas. También mencionamos, bueno, las ventajas era que la idea era globalizar el proceso contable, por eso fue que Colombia a partir del 2009 generó la ley y dijo, bueno, vamos a acogernos también a esa normatividad para poder empezar a estandarizar el proceso contable y que los contadores del país también puedan entender la contabilidad de otros países y adicional a eso que podamos abrir brechas económicas. Sí, este proceso de implementación de NIF también ayudó mucho a la parte comercial. Uno de los desafíos más grandes es, por ejemplo, la convergencia. Pues obviamente para las empresas, bueno, las pymes en especial, era muy costoso el proceso de la convergencia y pues pusieron literalmente un grito en el cielo hasta que tuvieron que generar la emisión de los estados financieros y ahí ya se veían obligadas. Por lo general, las pymes generan una emisión de estados financieros cuando los bancos le solicitan esos estados financieros para darles un crédito bancario.
¿sí? Entonces, al momento que se genera la conversión, pues se va a afectar, por ejemplo, las cuentas del activo y del gasto. Un ejemplo claro que yo les di la vez pasada fue, si yo genero o creo una marca, ¿sí? Para las normas internacionales, la creación de la marca es un gasto. Yo llevo el registro de la marca y lo llevo directamente a un gasto porque todavía no un ingreso. Mientras que para las normas nacionales, automáticamente el registro de una marca podría llevarse directamente al activo. Entonces, obviamente iba a afectar, los procesos de los activos también cambian, entonces se desvaloriza muchísimo más la propiedad, planta y equipo y automáticamente eso lo que va a hacer es aumentarme un gasto. Entonces, cuando se generó la convergencia, pues muchas pymes dijeron, o sea, literalmente en sus estados financieros salía casi pérdidas porque el gasto aumentó notoriamente y pues el activo se disminuyó. Entonces ahí era donde era una de las afecciones más grandes y pues obviamente los bancos al ver esos estados financieros pues va a ser mucho más complicado que presten. Este tema de las normas internacionales, si lo vemos frente a un análisis, ayuda y obliga a que las empresas empiecen a generar y a renovar muchísimo más rápido su propiedad, planta de equipo y también estén a la vanguardia tecnológica. ¿Por qué? Porque si se genera una evaluación más rápida del activo, pues toca cambiarlo y pues eso, si yo voy a cambiar una propiedad, planta de equipo, me serviría a mí para que pueda aumentar mi productividad. ¿Ven? Entonces, por eso es que se generó una de las grandes desventajas de las NIF. Y básicamente les hablé que cuando ustedes escucharan de secciones, esas famosas secciones son la recopilación o el resumen de las NIF, ¿sí? Y esas secciones son las que se manejan para las pymes. Pero cabe aclarar que esas famosas secciones son de las NIF. O sea, no vayan a creer que las secciones son inventadas y es algo totalmente aparte de las NIF. No, ellas nacen de las NIF. ¿Listo? Digamos que es el resumen para que las pymes los implementen y ya. Para los grupo 1, que son las grandes superficies, sí aplican directamente la NIF, las NIF plenas. ¿Listo? Y eso fue lo que hablamos más o menos así, un resumen así súper rápido. ¿Alguna duda o inquietud? Hola, profe, sí, qué pena. No me quedó muy claro lo de las secciones. Ok. Esas famosas secciones, o sea, para las normas internacionales, nosotros tenemos, acuérdate, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La grupo 2 y la grupo 3, o sea, las pymes y las micro, lo que van a hacer es generar una implementación de las NIF, pero bajo o la modalidad de sección. Es el resumen de las normas internacionales, pero es específico para pymes y para micro. O sea, si se le genera la implementación de la NIF plena o de una NIF completa, que eso más adelante no te preocupes que lo vamos a ver, vamos a ver el estudio de una NIF completa, automáticamente no se le puede decir a una pyme que cumpla con la responsabilidad financiera de una empresa de grande superficie. Es por eso que se determinó como una especie de resumen exclusivo para las pymes y para las microempresas que se llaman secciones. ¿Listo, Rosa? Listo, profe, gracias. Entonces, si ustedes llegan a ver secciones, ustedes no van a decir, uy, ¿qué es esa vaina? No, es el resumen de una NIF. Ya. Para de contar que se aplica para los grupos 2 y para los grupos 3. Sí, hoy hablamos del marco conceptual de la información financiera de propósito general. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, déjame ya les comparto y damos inicio, ¿listo? Hoy continuamos exactamente igual con el marco conceptual. Pero sí, efectivamente vamos a ahondar muchísimo más en la información financiera de propósito general porque la idea de ese marco conceptual es que se tenga muy presente cuál es la finalidad de la información financiera y por qué es tan importante en la organización.
¿Listo? Entonces tenemos nuestro marco conceptual. ¿Qué es el famoso marco conceptual? Son las bases teóricas contables como tal para desarrollar las normas contables adecuadas en toda organización. Estas son las mismas para nivel mundial. Hagan de cuenta que ese marco conceptual es la base para la implementación de toda información o para la implementación de toda información financiera. ¿Listo? Sí, agua de panelita me sirve. Gracias. Los antecedentes y pues la parte de la estructura actual nace a raíz de los estudios anteriores que se han generado con la emisión de las normas internacionales antiguas. Quiere decir que básicamente sobre las normas internacionales de contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, facilitar la formulación de nuevas NIF, ¿sí? Y la revisión de las existentes. Este marco conceptual me dice, venga, si hay una nueva NIF, pues, ¿cómo vamos a utilizarla para poderla adaptar al proceso financiero y cuáles son, y si ya tenemos unas implementadas, revisar que efectivamente sean las adecuadas para la organización? Amortizar la presentación de los estados financieros. Esta presentación es muy importante. Siempre se debe estandarizar la presentación de los estados financieros. Aquí en todo el mundo son exactamente la presentación. Yo no puedo, por ejemplo, cambiar y decir, voy a poner primero el pasivo, después pongo el patrimonio y de últimas el activo. No, se estandariza que primero va el activo, luego pasivo y luego patrimonio. ¿Listo? Establecer los conceptos acordados sobre la ISB, que son las quien emiten las NIF. ¿Listo? Aquí es donde tenemos que tener presente cuáles son esos conceptos importantes y como ellos son los que generan el proceso de emisión de las NIF, pues debemos basarnos en qué normatividad funcionan y para nuestra empresa cuál de ellas es la más importante. Aportar los elementos de análisis aplicado a las NIF y el tratamiento de las situaciones no contempladas. Al momento que se genera una adopción de las normas internacionales, hace que se genere un cambio también de políticas financieras, tanto para la organización o la entidad como desde el momento que se genera la creación de una NIF o una NIF. ¿Sí? O sea, no, literalmente antes de generar la creación de una NIF, la ISB estudia todos los posibles errores y fallas que contenga. ¿Y qué es lo que pasa? Que si hay una NIF que aplica o similar a otra, siempre va a pasar por un estudio para verificar si para algunas áreas es válida como para otras no. La emisión de las normas internacionales lleva un proceso. Entonces, ese estudio literalmente lo abren para, hagan de cuenta que abren como una especie de foro para que todo el mundo comente y diga si es viable la emisión de una NIF o no es viable una emisión de la NIF y cómo generaría el análisis de la aplicación. Porque como les digo, absolutamente también tendríamos que cambiar políticas financieras y contables. Los motivos para revisar el marco conceptual vigente. Cabe aclarar, muchachos, los marcos conceptuales cambian. No cambian muy seguido, pero ellos empiezan a generar un proceso de cambio cada vez que se va a generar una implementación y se inicia un proceso de convergencia. En este caso, se supone que en Colombia se inició en el año 2009. ¿Listo? La falta de la cobertura sobre los temas relevantes. ¿Qué pasa? Hay temas que son muy importantes para un país y para una organización. Entonces ahí es donde se genera una falta de cobertura porque se generan estandarizados para absolutamente todos. Para unos aplica, para otros no. Entonces ahí empieza a generarse como una especie de falla. Falta de claridad en algunas áreas. ¿En qué ejemplo? Claro, en la parte tributaria. ¿Por qué? Porque al principio, pues cuando llegaron esas, uno decía, venga, acá me dice que maneje el proceso contable de una forma, pero la parte tributaria me dice que debo manejar el proceso contable de otra forma. Entonces, ¿qué debo hacer? Llevar dos contabilidades y al principio todo el mundo decía como que, venga, esta vaina está peluda. ¿Cómo vamos a generar esas áreas? Entonces acá fue donde se dijo, ojo,
Efectivamente la norma internacional puede llegar al país, el país inicia un proceso de convergencia, pero no va a cambiar la totalidad de la norma nacional, uno, y dos, las normas tributarias siempre se tienen que respetar. Entonces ahí literalmente tocó generar ese proceso como de integrar el marco internacional con el marco tributario nacional, porque ustedes saben que siempre toda organización debe llevar una sola contabilidad. Entonces, si ustedes se ponen a leer muy detalladamente las normas internacionales, hay unas que como que uno dice, venga, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y un ejemplo claro era, por ejemplo, las provisiones. Las normas internacionales no manejan el proceso de provisiones, por ejemplo, de prima, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Automáticamente la UGPP, cuando hace un requerimiento, ella siempre va a pedir, ella es específica, siempre pide las cuentas de las provisiones, las cuentas 25 y 26. Entonces, ella dice, se necesita el auxiliar con terceros detallado en las cuentas 25 y 26 y se especifican esas cuentas. Entonces, ahí como que uno dice, ¿cómo se va a generar ese proceso si también la norma legal nacional me está exigiendo que lo lleve? Entonces, es ahí donde se tienen que generar políticas. Si yo me estoy acogiendo en totalidad o una gran parte de la norma internacional, pues yo lo que hago es establecer dentro de mis políticas financieras de la organización cómo voy a manejar el proceso de contabilización de la provisión. De manera que cuando llegue la UGPP y me haga un requerimiento, y también requiere también las cajas de compensación. Entonces, ellas requieren a la empresa y dicen, venga, necesitamos los terceros para saber cuánto usted le está pagando a este tercero y si en verdad nosotros estamos recibiendo el dinero que es por todo lo referente a parafiscales y prestaciones sociales. Entonces, ahí es muy importante tener presente que las políticas me definen absolutamente toda la información. Por eso es que dice, hay una falta de claridad de algunas áreas, porque no es, o sea, al principio no se sabía ni qué hacer. Los conceptos del marco conceptual frente a la parte actual y pues con referencia a ciertas NIF, exactamente igual, o sea, el marco conceptual actual me dice y genera un proceso de convergencia y de implementación, pero no me dice con exactitud, con exactitud cómo debo hacerlo, sino simplemente me dice genérelo y lo que se quiere es presentar una información de propósito general para y contar. Me habla de las estructuras de los proyectos. Entonces, el primero, el objetivo de la información de propósito general, las características de la información útil, los estados financieros de la entidad que lo conforma, los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y baja de las cuentas, la medición, la presentación como tal de la información relevante o importante y los conceptos de capital y marco y mantenimiento como tal del capital, que esto es lo que vamos a ver dentro de la estructura del proyecto, el marco conceptual que debe tener toda organización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es brindar una información que sea útil. Es básicamente eso. Si la información no es útil para la toma de decisiones de una organización, pues es como una pérdida de tiempo literalmente. Francisco, frente al cómo sería el seguimiento del soporte de esas cuentas y de esas obligaciones, ese seguimiento se debe hacer, uno, primero con el soporte. Tú sabes que yo genero un proceso contable si tengo el soporte del pago, ¿cierto? O de la famosa contabilización de la provisión. Y dos, dentro de mi proceso contable. Entonces, ahí es donde yo debo llevar todo, desde el momento de la afiliación, también debe estar dentro del proceso de contable. Y también me piden por lo general contratos de trabajo para saber si desde el día que se firmó el contrato de trabajo, se generó el proceso de afiliación en las cajas de compensación o en las entidades prestadoras sociales como tal. Y entonces estábamos continuando que esa famosa información debe ser útil, ¿no? Decíamos que la evaluación en la información, los usuarios pueden evaluar la información como tal con un rendimiento o una liquidez. El rendimiento es la utilidad y la liquidez puede llegar a ser un poco de pérdida.
No necesariamente puede ser pérdida del 100%, que se liquideces que ya no funciona la empresa, sino que puede generar alguna pérdida y pues tiene que generar un plan de acción, ¿listo? Se debe generar como tal la información de la situación financiera, ¿sí? La situación financiera son los estados financieros, la actividad o el desempeño de la organización y los flujos de fondos. Esta actividad o desempeño, pues es la actividad económica de la organización y cómo se está gestionando y llevando. Y los flujos de fondos es cómo se está manejando el dinero o el recurso. ¿Listo? Por favor, no me rayen la pantalla. Muchísimas gracias. Dentro de esa, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos manejando no solamente la parte contable, sino también estamos hablando de la actividad y el desempeño de la organización. ¿Por qué? Porque la finalidad de esas famosas normas internacionales es eso, es que toda la organización hable de la administración y del proceso de todo el recurso completo. Si una administración de un recurso es cerrada, pues automáticamente me va a afectar la información financiera. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de todas las áreas. ¿Cuál es el tipo de la información? Entonces, uno son los recursos, ¿cierto? Dos, los derechos de los acreedores. ¿Cuáles son los acreedores? Mis, pueden ser mis proveedores, las personas que yo les esté debiendo, que me generen algún tipo de préstamos como tal. Cuando ustedes escuchen acreedores, son todas las deudas prácticamente. El grado del cumplimiento de responsabilidad en el uso del recurso por parte de la gerencia. ¿Listo? Las estimaciones, juicios y modelos. Estas estimaciones son proyecciones tanto financieras como planeación, como tal que se le da a todos los procesos de la organización. Los juicios es verificar que se comprueben, hagan de cuenta que es como una supervisión. Y los modelos, qué tipo de modelo se va a manejar en cada uno de los procesos. Los recursos o derechos de los acreedores. Aquí es supremamente importante que hablamos de lo originados pues con un rendimiento, una base de lo devengado, un flujo de fondos. Estos originados por rendimiento lo que buscan es que me genere algún tipo de inversión o de ingreso adicional para la organización. Entonces podemos manejar CDTs, bonos, ¿sí? Y los que no originan rendimiento como tal son los prestamistas, entonces pueden ser un crédito bancario, la deuda de un tercero, de un proveedor directamente, que no me va a generar ningún rendimiento financiero, pero que sí me va a generar un posible gasto financiero, porque ustedes saben que los bancos generan siempre una cuota de, por ejemplo, de interés. ¿Listo? Las entidades que informan. Aquí dentro de las entidades que informan, ya nos podemos empezar a meter frente a la parte un poquito tributaria. ¿Por qué? Estas entidades que se informan primero, pues es dentro de la misma organización, ¿sí? ¿Quiénes son los interesados en la información financiera inicialmente? Los funcionarios de la organización, los dueños, la junta directiva para tomar esas decisiones, ¿cierto? Y las entidades también del Estado, que son las tributarias, ¿cierto? Sandian, por ejemplo. Aquí hablamos de la hipótesis del negocio en marcha. El negocio en marcha es un principio contable que hablamos del funcionamiento y la continuidad de toda organización. Ese negocio en marcha quiere decir que si yo creo una empresa, pues tiene que generar un ingreso y un rendimiento progresivo y debe ir aumentando año tras año, ¿sí? Si no hay intención ni necesidad de liquidación o cese, ¿qué es esto? Que si no genera un rendimiento financiero anual, pues automáticamente se ve que hay una intención de liquidarla. La idea del negocio en marcha es que no haya esa intención de parar la organización y de frenarla y de decir ya no vamos a continuar con la empresa. La entidad como tal que informa. Entonces, prepara los estados financieros de propósito general. No necesita como tal una entidad legal, ¿sí? Puede ser parte de una entidad y puede comprender dos o más entidades. El primero son los estados financieros, ¿cierto? El estado de situación financiera, el estado de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en el estado de situación financiera, ¿cierto? Y flujo efectivo.
No se necesita como tal ser una entidad legal, no, simplemente toda organización debe generar su parte contable. ¿Para qué? Para verificar cómo está la organización. ¿Puede ser parte de una entidad? Sí, claro, digamos que puede ser una empresa minorista, puede ser una filial, ¿sí? Puede ser una empresa subordinada y también puede comprender dos o más entidades, que pueda que sea un consorcio, donde se alíen dos empresas o dos empresas sean socios para determinado proyecto. Frente a los estados financieros y la entidad que informa, uno es el control directo, que ya hablamos de los estados financieros no consolidados y los estados financieros separados frente a una NIC que se llama la NIC 27. Estos estados financieros no consolidados, ¿qué pasa? Es la división de estos estados financieros. A mí a veces solamente me dicen, deme el estado de situación financiera, el estado de resultados y pare de contar, porque dicen que no son consolidados, porque se presentan totalmente aparte. ¿Listo? Y cuando me hablan de control directo e indirecto, es a través de los estados financieros consolidados, es la unión de todos los estados financieros que hablamos de estado de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio, situación financiera y flujo efectivo a través del control, pues, sobre las entidades subsidiarias en caso de que llegara a haber una entidad subsidiaria, si no, es directamente para la organización. ¿Qué pasa con los elementos de los estados financieros y qué es lo que hay que tener muy presente? Reflejan el efecto de los hechos financieros como tal de la organización y los dos elementos principales para esos estados financieros es el estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero. Ese de rendimiento financiero es el famoso PIG que anteriormente se llamaba y que ahorita llamamos estado de resultados. El de situación financiera, hablamos que anteriormente se llamaba el balance general. También me dice que existen prácticas que no cumplen los criterios del reconocimiento. ¿Qué pasa? Este reconocimiento y medición es para el tema de los activos como tal de la organización y pues es importante si nosotros adquirimos activos o vamos a manejar un proceso de activos de la organización, pues debemos basarnos siempre frente a las normas internacionales, porque si no existen criterios, pues es como si no existieran tampoco normas internacionales, en teoría. ¿Cuáles son los elementos de situación financiera? El activo, el pasivo y el patrimonio que es residual. Básicamente acá me está dando la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo es igual a patrimonio y pasivo más patrimonio es igual a activo, ¿sí? El rendimiento financiero son los ingresos y los gastos. Recuerden que los activos es todo lo que posee el ente económico, los pasivos son todas las obligaciones que posee el ente económico, el patrimonio son todos los aportes de los socios, utilidades de ejercicios anteriores. Y los ingresos son todas las entradas por la venta o prestación de un servicio y los gastos son todas las erogaciones que posee el ente económico. ¿Listo? Cabe aclarar, y muchos deben decir, venga, pero ¿por qué ahí no están los costos? Los costos para las normas internacionales no existen y se llevan directamente a un gasto. Sin embargo, nosotros seguimos manejando el concepto de costos para la determinación de cuánto me cuesta hacer un producto o un servicio o cuánto me cuesta vender un producto u ofrecer un servicio, ¿sí? Pero sin embargo, para las normas internacionales no lo maneja. Por eso es que el costo lleva directamente para el gasto. Sin embargo, nosotros conocemos que gasto es no recuperable, mientras que el costo sí es recuperable. Los relacionados con la situación financiera. Entonces, las definiciones de activo, pasivo y patrimonio como tal delimitan las características de que registran al cumplir las operaciones como tal y conocimientos y condiciones de todo lo que posee la organización. Da una probabilidad de cualquier beneficio económico que salga o que entre dentro de la organización y se genera una medición fiable de ese reconocimiento de la información. Ya vamos a hablar de los reconocimientos. Entonces, lo relacionado con la situación financiera tenemos lo que mencionábamos, el activo, como tal son los recursos económicos, los derechos que tiene la empresa y que me van a generar siempre un beneficio económico futuro.
El tema del pasivo, ya les había mencionado que son las obligaciones y pues el tema de transferir como tal un recurso económico. Ok, Milena, más despacio. Hablábamos de los pasivos son todas las obligaciones legales, ¿sí? Entonces son los contratos con los vinculantes, que son los contratos con los empleados como tal, los requisitos legales. Ok, ok, ok. Bueno, ya le voy a bajar al nivel. Hablamos de las obligaciones implícitas, que es la práctica normal como tal de los negocios. Hablamos de estas obligaciones implícitas y la práctica normal es, por ejemplo, las deudas con los proveedores, las obligaciones, por ejemplo, de arrendamiento, servicios públicos, cuentas por pagar y las provisiones, acá la menciona que se requiere bajo juicios o estimaciones. Esas famosas provisiones, porque se dice que son juicios o estimaciones, porque son o nacen de acuerdo a la estimación que posiblemente yo tenga que pagar en un futuro. Entonces, lo que yo les decía, la provisión, por ejemplo, de la prima, vacaciones y cesantías, yo empiezo a provisionar cuánto le voy a tener que pagar a mi empleado cuando sea el mes 6 que se paga prima y el mes 12 que se paga prima, cuando las provisiones, el guardadito que voy a tener o que le estoy debiendo a mi trabajador por las vacaciones, que yo sé que son 15 días de un año de trabajo. Es un ejemplo. Ahora, ahí me perdí, se perdió. Aquí. Ahora tenemos lo relacionado con el patrimonio. En esta parte manejamos todo lo residual del activo y pues menos los pasivos. A mí personalmente, yo, Jessica Vargas, o sea, esa definición de la parte residual a mí me parece que no es una explicación coherente, eh, porque tú le preguntas a alguien, deme la definición frente a normas internacionales de patrimonio y a ustedes les van a decir, es la parte residual del activo y con la deducción de los pasivos. Entonces tú dices, ah, bueno, activo menos pasivo. Pero ¿qué pasa si un niño pequeño, o sea, la parte contable o nosotros como estudiantes, vamos a tener la duda, venga, y sí, pues yo sé que tomo el activo menos el pasivo y qué? ¿Sí? Entonces nosotros queremos como que un concepto más claro que hasta un niño pequeño pueda llegar a entender de qué se trata y pues no solamente la fórmula, sino que lleva por dentro, ¿sí? Ese patrimonio. Entonces, acá es el valor del mercado, por ejemplo, de las acciones. También se conocen como los aportes sociales para la creación de la empresa, el importe a recibir de realizar los activos, ¿sí? Y los pasivos, y el importe supuestamente a recibir de la venta de un negocio en marcha. Este importe supuestamente a recibir de una venta del negocio en marcha es la utilidad del ejercicio. Tengan presente que si yo voy a generar un estado de situación financiera o voy a realizar un estado de situación financiera, para que me dé la partida doble, primero debo generar el estado de resultados, porque esa utilidad es la que yo voy a llevar al patrimonio. Entonces, si bien es cierto, la presentación siempre primero es el estado de situación financiera y luego el estado de resultados. Pero para generar ese estado de situación financiera, primero genero el estado de resultados y ahí sí el estado de situación financiera. Los relacionados con la situación financiera, entonces tenemos que si la entidad no tiene derechos incondicional de evitar como tal la entrega del efectivo u otros activos para liquidar las obligaciones, entonces no es patrimonio, es pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa como tal ya definitivamente no quiere como tal generar un proceso de liquidez de la empresa, pues que está generando aquí es una deuda. ¿Por qué? Porque le está debiendo como tal las utilidades a sus socios accionistas. Dentro de lo relacionado con el desempeño de los ingresos, entonces acá tenemos que es el incremento de los activos y las disminuciones del pasivo que dan lugar a un incremento del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Los ingresos son las entradas que posee el ente económico. ¿Por qué? Por la venta o prestación de un servicio, lo que ya les había mencionado.
¿Por qué me incrementan mis activos, muchachos? Porque automáticamente yo vendo, pues se va a aumentar mi caja y mi banco. ¿Y dónde está la caja y el banco? Pues automáticamente en un activo. No, que es que el cliente me está debiendo. Ah, bueno, ¿dónde están deudores? El deudores está directamente en el activo. Si bien es cierto, yo sé que no cuento con el dinero, pero el cliente me está debiendo y yo sé que ese dinero que el cliente me está debiendo es mío. Por eso es que incrementa el activo. Disminuye el pasivo, ¿por qué? Porque si me incrementa el activo voy a tener la posibilidad de generar un pago a esos posibles deudores, a esas posibles deudas que tengo. ¿Listo? Y pues automáticamente da un lugar al incremento del patrimonio. Claro, si se me disminuye el pasivo, automáticamente me aumenta el patrimonio porque voy a generar una mayor solvencia económica para la organización y unas mayores utilidades. Dentro de los ingresos tenemos que son de las actividades. Bueno, se las debo. Dentro de los ingresos tenemos unas actividades habituales. Las actividades habituales son las que hacen parte de esa actividad económica dentro de la organización. Esa actividad económica, si mi empresa se dedica a vender jeans, pues mi actividad económica habitual es vender jeans, pero también tenemos algo que se llaman ganancias, que son los ingresos no recurrentes. Esos ingresos no recurrentes son los que no hacen parte de la actividad económica de la empresa. Entonces, si mi empresa vende jeans, pero resulta y pasa que yo tengo una propiedad, planta de equipo, no sé, tengo una vitrina que quiero vender porque la vitrina pues ya está depreciada, ya se pasó su valor de uso, ya no la necesitamos más, entonces pues yo se la voy a vender a alguien que me la pueda pagar. Automáticamente esos ingresos no recurrentes hacen parte de eso. Si yo vendí esa vitrina, pues no hace parte de la actividad económica, sino son absolutamente otros ingresos aparte. ¿Listo? Pero que también se deben relacionar dentro de los ingresos de la organización para desempeñar el estado de resultados. Ahora, los gastos. Mis famosos gastos son los relacionados con el desempeño. Estos gastos son las disminuciones de los activos y los incrementos como tal de los pasivos. Claro, ¿por qué me disminuye el activo? Porque si yo voy a pagar, por ejemplo, arrendamientos, servicios públicos, automáticamente tengo que sacar dinero de mi caja o de mi banco. ¿Dónde está mi caja o mi banco? En el activo. Por eso es que me dice disminución del activo. O en su defecto, incrementa el pasivo. ¿Por qué? Porque lo estoy debiendo y pueda que yo no lo esté pagando de una vez, entonces automáticamente lo pongo en deudas. ¿Y dónde están las cuentas por pagar? En el pasivo. ¿Listo? Y pues da una disminución al patrimonio, porque si es más alto el gasto, pues automáticamente se reduce la utilidad. Recuerden que acá el ingreso, ¿cierto? Menos el gasto me genera una utilidad y esa utilidad es la que yo voy a llevar al patrimonio para que me dé mi partida doble correcta y mi estado de situación financiera correcto. Esos famosos gastos en sentido amplio, entonces son partidas recurrentes. Las partidas recurrentes son los que son frecuentemente utilizados. Entonces, por ejemplo, yo sé, y sé que siempre, todos los meses voy a... Ay, perdónenme, ya le voy a bajar. Sí, yo sé que automáticamente esos gastos son mensualmente o siempre van a ser frecuentes, yo lo genero como partidas recurrentes. Pero si yo manejo algo que se llama pérdidas como tal, no recurrentes, es porque son gastos adicionales que no son frecuentes y que posiblemente me pueden llegar a generar efectivamente una pérdida en el sentido de que, un ejemplo, a ver, yo qué les doy de ejemplo. Resulta y pasa que a mí se me olvidó liquidar, por ejemplo, el impuesto. Digamos que a mí se me olvidó, listo, ya lo voy a bajar. A mí se me olvidó liquidar el impuesto a las ventas, ¿cierto? Resulta y pasa que yo tenía que presentarlo el 1 de febrero. Entonces, como tenía que presentarlo el 1 de febrero y lo presenté hasta hoy, hoy estamos a 3 de febrero, ¿cierto? Entonces, la DIAN me dice, usted si se demora tiene que pagar
sanción por extemporaneidad y pues intereses. Intereses no cobran sino la sanción por extemporaneidad porque solamente llevamos 3 días o 2 días. Entonces, automáticamente pasa eso, pues si yo tenía que pagar, digamos que 1.000.000 de pesos y resulta y pasa que ahora tengo que pagar casi 400.000 pesos de sanción, pues automáticamente eso para mí es algo no recurrente y se genera como una pérdida, ¿sí? Entonces, a eso se refieren como las pérdidas no recurrentes. Ahora, otro ejemplo claro es, yo tenía que pagar el crédito bancario, la cuota del crédito bancario y me demoré 2 semanas en pagarlo. Entonces, hubo un aumento de intereses financieros. Y pues esos intereses financieros son recurrentes y son pérdidas porque es algo que no es frecuente para mí, es un adicional que tuve que pagar por no haber tenido el dinero o porque se pasó, por ejemplo. Vamos con el siguiente. Ahora, lo que me gusta, el reconocimiento. ¿Qué pasa con el reconocimiento? Y acá es donde todo el mundo se asusta con el famoso reconocimiento, ¿sí? Aquí tenemos que tener presente que hace parte de la incorporación de los estados financieros como tal y pues satisface la definición, el criterio y el famoso reconocimiento. Dentro de ese criterio de reconocimiento tenemos la probabilidad y la medición fiable. La probabilidad es una proyección de posiblemente, ¿sí? Y la medición fiable es que se tiene como tal, hagan de cuenta que un perito que dice sí, efectivamente eso vale. ¿Listo? Los aspectos que se consideran, entonces tenemos el grado de la incertidumbre y la evidencia disponible, la información completa, neutral y pues que sea también libre de error. Bueno, antes de continuar, quiero saber si tienen alguna duda o inquietud y la aclaramos con respecto a lo anterior. Por favor, me levantan las manos y les voy a dar la palabra. Entonces estábamos acá y estábamos mencionando sobre los criterios de como tal de reconocimientos propuestos dentro del proyecto, que era el marco conceptual, y sobre los elementos que debe incluir como tal los estados financieros. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que se genera una información relevante, una representación fiel y unos beneficios en exceso respecto a los costos respectivos. Cuando hablamos de la información relevante, es si posiblemente llegan a haber algún tipo de problemas, si se genera alguna incertidumbre, una separación, una baja probabilidad. Aquí esta información me puede definir si la empresa está bien financieramente, si la empresa está mal financieramente, cómo puedo manejar ciertos criterios frente a los estados financieros para la toma de decisiones. El tema de la representación fiel, hablamos del efecto múltiple, que son los resultados para evitar la simetría contable y la información relevante. Tiene que ser exacta la información. Si en un lado evito, en el otro lado tiene que acreditar, me tiene que dar correctamente partida doble. Para que me dé la partida doble, debo generar muy bien todos los procesos de contabilización. La representación fiel también hace referencia desde el momento del proceso de causación y contabilización de pago, desde el inicio que yo tomo la factura y genero el proceso contable como tal. ¿Listo? Los beneficios como tal y pues el exceso respecto a los costos respectivos es si se genera algún costo adicional que para poder generar este tipo de información, que efectivamente se obtienen beneficios, claro, porque yo voy a tener o si yo tengo un departamento financiero, automáticamente voy a poder tener una solución viable y una respuesta sobre el estado financiero de la empresa rápida, pero pues también me va a generar algún costo adicional. ¿Listo? ¿Qué pasa con el famoso juicio o uso de las estimaciones? Este juicio o uso de las estimaciones requiere como tal el juicio profesional. Necesitamos de un contador o de alguien encargado de la organización que conozca la parte financiera y pueda determinar como tal si es viable o no es viable, ¿sí?
si el proceso que se está llevando está bien y qué posibles medidas podemos manejar. Informar las causas fundamentales sobre la incertidumbre en las estimaciones. Estas estimaciones es lo que se puede llegar a generar a futuro, ¿sí? Es como el presupuesto que se va a tener o la proyección que se va a tener y la incertidumbre, una incertidumbre por lo general es el cambio del mercado constante, cómo va variando constantemente. ¿Listo? No contradice la medición fiable. Esta medición fiable, ¿qué pasa? Pues es como la primera certeza de la información financiera que se tiene y pues con base a esa información financiera, esos estados financieros que yo ya tengo, que fueron reales en ese momento, pues se genera la proyección y pues por eso dice no puede contradecir la información pues de periodos anteriores. Se debe revelar supuestos claves para el futuro de la empresa, ¿sí? Es importante que se generen importes, pues como tal, en los libros contables posteriores, si se generó algunos supuestos errados. Entonces, aquí yo puedo generar la proyección como tal y puedo decir, posiblemente va a pasar que vamos a aumentar, vamos a reducir. No, ahorita con el tema de la pandemia se cree que el mercado se va a reducir, entonces debemos buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de soluciones para que no se vea afectado, pues como tal, los libros o el proceso contable. Ahora, ¿qué pasa con las bajas de las cuentas? Aquí las bajas de las cuentas es literalmente dejar de usar una cuenta del catálogo. Hagan de cuenta, valga la redundancia. Estas bajas de cuentas, entonces el enfoque de control, el elemento que deja de cumplir los criterios para el reconocimiento. O sea, ya hay cuentas que yo no voy a tener que utilizar, ¿sí? Entonces, automáticamente le doy de baja. Se maneja un enfoque de riesgos y recompensas. Quiere decir que si yo le doy de baja una cuenta, pues automáticamente es porque estoy llevando el proceso contable en otra cuenta, ¿sí? O estoy creando otra cuenta. Dentro de la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo, previamente, pues dentro del reconocimiento de los estados financieros como tal, debo tener muy presente que se va a ver afectado mi estado de situación financiera, ¿sí? Obviamente. Dentro del marco conceptual vigente, pues como tal no define ninguna ni describe cómo debe proceder como tal o cómo debe manejar el proceso. Pero las normas internacionales a mí sí me dicen, ojo, si usted va a dar de baja, también debe implementarlo dentro de las políticas contables, cómo va a dar de baja una cuenta. Entonces, ahí es donde yo les decía, por ejemplo, el ejemplo de la 25 y la 26. ¿Sí? Si yo ya no voy a seguir usando la cuenta 26, entonces pues automáticamente debo explicar el por qué y por qué voy a afectar solamente la cuenta 25. La medición. ¿Qué es la famosa medición, muchachos? Tenemos algo que se llama el proceso y la determinación de los importes monetarios por el cual se incorpora un elemento a los estados financieros. Esa medición es el valor que yo voy a incluir literalmente en el proceso contable. ¿Listo? Y pues debe cumplir ciertos criterios. Aquí es muy importante que tengan presente esto, muchachos. Esto va a ser su pan de cada día para generar un proceso de medición. ¿Listo? Este proceso de medición dice el costo histórico, el costo corriente, el valor neto realizable y el valor presente. Ustedes lo van a ver mucho más adelante también, pero entonces aquí la idea es que ustedes como que lo tengan muy presente porque se maneja dentro del marco conceptual de las normas internacionales y cuando ustedes empiecen a leer cada una de las NIC o las NIF, la idea es que ustedes entiendan todos los conceptos y no queden perdidos porque en realidad dicen, son conceptos que yo la verdad nunca había manejado y literalmente toca hacer un glosario. Entonces, ¿qué pasa con el costo histórico? Es el valor pasado. El valor, hagan de cuenta que es el valor de adquisición. Si yo compré un celular, el celular me costó que como 1 millón de pesos, digamos, y ese valor es el que yo voy a pasar dentro de mi proceso contable. Contabilizo el valor de adquisición del celular, ¿cierto? 1 millón de pesos. Pero ¿qué pasa? Generamos un costo corriente, es el valor presente, ¿sí? De entrada como tal. Ese valor presente
es el valor que está costando en este momento. Yo lo compré hace un año, digamos que yo le generé un proceso de depreciación. Entonces, ahorita actualmente menos la depreciación, ya disminuyó su precio. ¿Listo? Eso quiere decir el valor presente. Ahora, el valor neto realizable. El valor neto realizable también es un valor presente, pero es el valor de salida. También se conoce como valor razonable. Ese valor presente de salida es en cuanto posiblemente yo puedo vender este celular. Digamos que este celular como costó 1.000.000 de pesos y pues digamos que la desvalorización de los celulares es demasiado rápida. Ahorita ya debe estar costando como 500.000 pesos con todos los golpazos que se le han dado. Entonces, como yo le generé ese proceso, entonces tengo que ver cuánto está en el mercado este celular y voy a decir, este celular en el mercado dice que vale 500.000 pesos. Digamos que la tecnología se desvaloriza muy rápido. Entonces vale 500.000 pesos. Entonces yo digo, ah, bueno, este es el valor presente de salida o el valor presente en el cual yo lo puedo vender. ¿Listo? Tenemos algo que también se llama el valor presente, que también puede ser el valor futuro. El valor futuro es cuánto me va a costar este celular en 3 años. Ah, no, este celular en 3 años ya está literalmente vale 0 pesos. Entonces, dentro del valor realizable o del valor presente de salida, yo puedo decir, yo lo voy a vender ahorita antes de que quede valiendo literalmente 0 pesos y ya nadie me dé ni 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, esas son las bases para el generar el proceso de medición y hay que tenerlo claro frente a los criterios. Cada NIF tiene unos criterios de medición con referencia a la actividad económica y a la NIF que se le esté aplicando. ¿Listo? Ahora, la medición del proyecto del marco conceptual. Tenemos pues la base de medición que fue la que ya se explicó, los factores que se consideran para su selección, ¿sí? Estos factores que se consideran es en qué caso se va a generar un criterio de medición. Por lo general siempre se aplica para propiedad, planta y equipo. La utilización de más de una base de medición y la medición del patrimonio, cuánto está costando ahorita literalmente, por ejemplo, mi empresa, ¿sí? La base de medición, entonces tenemos dos principales que es el costo histórico y los valores corrientes. El costo histórico es el valor de adquisición y los valores corrientes es el que va manejándose periodo a periodo. Frente a la medición del costo histórico, tenemos los activos no financieros. Estos activos no financieros son los costos incurridos para adquirir o construir como tal, incluyendo la contraprestación entregada de los costos como tal, el consumo de los recursos y el deterioro. Entonces, este costo histórico, por ejemplo, yo compré una maquinaria, la traje de China, la máquina me costó 100 millones de pesos en lo último en tecnología, pero la traída me costó 30 millones de pesos y la instalación me costó 20 millones de pesos, ¿sí? O la adecuación me costó 20 millones de pesos. ¿Qué pasa? El costo histórico de esa maquinaria, ¿sí? O el valor de adquisición son los costos incurridos adicionales a la transacción como tal o a la entrega del producto. Quiere decir que yo voy a llevar a mi proceso contable que la mercancía, que la maquinaria, perdón, me valió 150 millones. ¿Listo? Ahí hace referencia al costo de adquisición también. ¿Listo? Y el famoso costo histórico. Hablamos de los costos de los pasivos no financieros. Estos famosos pasivos no financieros, hablamos del valor de la contraprestación recibida menos los costos de las transacciones incurridas. Entonces, un ejemplo claro es la acumulación de intereses y la cancelación del pasivo. Yo adquiero digamos que la maquinaria y resulta que yo me endeudé para comprar esa maquinaria. Entonces, esa deuda de esa maquinaria me incurre como tal unos intereses que debo pagarle al banco. Y pues yo los voy a llevar adicional dentro de mis pasivos onerosos.
La medición entonces la tenemos también para el valor corriente, que son los valores como tal que se actualizan frente a los efectos que se reflejan dentro de las condiciones de la fecha de medición. Desde qué momento a qué momento se está generando la medición. Entonces, se generan cambios positivos y negativos. Cambios positivos pueda que yo haya adquirido un terreno y ahorita esté costando muchísimo más ese terreno o esa edificación. Y los negativos, pues que automáticamente ya se va a desvalorizar, por ejemplo, la propiedad planta de equipo que suele pasar. Tenemos dentro de las bases de medición de valores corrientes el valor razonable, el valor de uso y el valor de cumplimiento. El valor razonable es muy importante que lo tengan presente porque es el precio que posiblemente se recibiría al vender el activo. Pueda que para mí dentro del proceso de depreciación mi celular ya ahorita esté valiendo 200.000 pesos, pero en el mercado yo lo puedo vender a 500.000. Entonces, ese valor razonable es cuánto está costando posiblemente en el mercado y es razonable tanto para quien lo vende como tanto para quien lo compra para que se genere como tal un acto razonable. ¿Listo? Tener en cuenta pues como tal la participación del mercado es supremamente importante. Esto se refleja en los estados financieros, la variación del importe como tal de flujos de fondos futuros, o sea, cuánto es que me va a ingresar a mi caja o a mi banco, el valor del tiempo en el dinero, entonces, en cuánto tiempo yo voy a recibir los 500.000 pesos y las primas como tal de riesgos y factores financieros adicionales. Entonces, pueda que yo le esté pagando un seguro, entonces, si yo le pagué el seguro, pues adicional a eso, si se me llega a perder, voy a recibir tanto dinero. Si no se me llega a perder y lo vendo, pues también voy a recibir cierto dinero y digo, no, pues ya está asegurado, entonces puedo recibir un saldo adicional, por ejemplo. Para los pasivos es importante ver los riesgos crediticios propios, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo me llego a endeudar y cuánto tendría que pagar? ¿Sí? El valor real no se considera los costos de las transacciones como tal, ¿sí? Sino simplemente ese valor razonable yo lo genero bajo una predicción, que básicamente es dentro de lo que yo considero dentro de lo que esté costando en el mercado. Se supone que para determinar también el valor razonable se maneja de acuerdo al mercado y si no hay mercado se utilizan técnicas complejas. ¿Por qué se dicen complejas? Porque pues si no hay de dónde vas a sacar ese dato o ese valor, pues por eso se le genera o se dice que son complejas o difíciles. También hablamos de las operaciones recientes como tal. Si existiera, o sea, si es frecuente que se genere una transacción sobre el mismo activo, por ejemplo, entonces pues se saca con base a esa información. Si no, entonces, por ejemplo, se llama un perito para que determine cuánto es el valor. Dentro de la de medición del proyecto como tal, manejamos el tema del valor razonable siempre y cuando hayan condiciones prácticas en el mercado, una antigüedad del producto o el bien tangible, una vida económica residual, unas condiciones y unas localizaciones del producto como tal y si hay algún tipo de restricciones para su utilización o su desapropiación como tal. Entonces hay productos que, digamos, no sé, hay vehículos que ya en serio ya están sacadísimos del mercado, entonces si es viable generar el proceso de venta o si no, porque ya como tal tiene una desapropiación porque es inseguro. Em, Tenemos dentro del mercado también, pues hay algo principal y es más ventajoso. Ese valor razonable, pues es como la forma más fácil de sacarlo dentro del valor del mercado. Ahora, tenemos el famoso valor de en uso. Ese valor en uso habla de como tal las especificaciones que la entidad informa dentro de los flujos efectivos de la entidad y el uso continuo del activo, ¿sí? Y su disposición final. Entonces, ¿cuánto está costando el producto mes a mes o año a año que se le va generando el proceso de depreciación y pues hasta dónde yo le va a generar el proceso de depreciación? Entonces, yo voy a decir, no, este computador va a durar solamente 3 años.
Cuando ya a los 3 años la idea es que quede costando con la depreciación 1.100.000. Y pues según en ese entonces el valor razonable yo lo podía vender, por ejemplo, en 2 millones, ¿sí? Entonces es lo que posiblemente va costando de acuerdo al uso y la depreciación que se le va dejando o se le va realizando al activo fijo. El valor de cumplimiento como tal es cuando el valor presente los flujos de efectivo exactamente igual de una entidad que espera incurrir para satisfacer como tal un pasivo o el pago de la deuda. Entonces aquí este valor de cumplimiento es específico prácticamente para las deudas que posee la empresa y en cuánto tiempo voy a generar. Entonces ahí es donde yo digo el cumplimiento. Si yo sé que mi deuda del banco son 5 años, pues lo ideal es pagarlo a esos 5 años sin excederme porque me va a generar unos gastos adicionales. Por eso se dice valor de cumplimiento. Bueno, acá tenemos una jerarquía del valor razonable. Dentro de esta jerarquía es muy importante tener presente que existe un precio de cotización. Este precio de cotización a mí me define si sí o si no. Sí, sí, pues de aquí cuáles son los datos que está informando, que básicamente es el nivel 1 que yo digo, valió tanto el producto o el servicio como tal, y pues se va a generar el proceso de la transacción. Si no hay una cotización como tal, existen datos observables y como tal que pueden determinar el precio del elemento idéntico. La idea es buscar un producto o un elemento que sea similar y de ahí se puede generar el valor razonable en caso de que no se consiga un proceso de cotización. Si hay un producto si hay un producto similar, entonces yo genero el proceso de inicio del valor razonable. Si no llega a haber un producto similar, simplemente se genera unos datos no observables, se genera por medio de un perito para que genere el valor razonable de determinado producto, que por lo general, cuando no existen tampoco valores o datos adicionales, siempre se llama un perito para determinar cuánto posiblemente puede costar esa maquinaria o ese, por ejemplo, terreno, que se ve muy frecuentemente para determinar el valor razonable en caso de que no exista. Un ejemplo de el reconocimiento de medición es una empresa de capitales extranjeros cuya casa matriz tiene como política sanear toda la situación o perjuicio que origine problemas medioambientales. Está ubicada en un país sin normas al respecto y no volcando frente al material de desechos en terrenos de linderos de la planta, o sea, no se, y pues, o sea, está contaminando literalmente. En este caso, pues se contrata un servicio de limpieza. El costo estimado es de 150.000 unidades monetarias. Entonces, automáticamente acá se está generando el valor razonable del costo de la limpieza ambiental. ¿Sí? Acá se generó un proceso de cotización y pues se genera como tal un pasivo. ¿Por qué? Porque se genera una obligación implícita por no acatar la norma. Se origina un suceso pasado. ¿Cuál es ese suceso pasado? Pues haber generado el proceso de contaminación y dos, generar un proceso de cotización medible. ¿Medible por qué? Porque yo puedo generar la cotización de ese valor para hacer la limpieza medioambiental. ¿Listo? Y pues se va a cargar en los estados financieros como tal. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí y ya continuamos en la próxima sesión, chicos.